inmediato, hermano, quiero poner en sus mentes en un contexto general de qué se trata este tema. Piedras de tropiezo, todo sabemos, ¿verdad?, acerca de qué se trata el tema, pues el solo título nos ilumina y nos da una panorámica de qué es. Pero quiero ponerlo más claro en su mente y en su corazón, ¿verdad? Y quiero hacerlo, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Por ejemplo, dice en Mateo, no lo busque, 16:27, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, cuando algo es piedra de tropiezo, es que se interpone en aquello que usted quiere lograr. Amén. Por ejemplo, en este caso, Jesucristo, en el verso 21, antes, les está diciendo a todos los apóstoles, a todos sus discípulos, cuál era el plan de él, hacia dónde iba. El Señor les dice, es necesario que yo vaya, ¿verdad?, ante los sacerdotes, los fariseos, compadecer delante de ellos, y también es necesario que yo muera y al tercer día resucite. Jesús le está diciendo lo que él va a pasar, lo que él espera que va a pasar con él. Entonces Pedro, cuando escucha eso, Pedro le dice, Señor, que esto no te acontezca. El Señor Jesús, sabiendo cuál es su objetivo, identifica inmediatamente que Pedro le está diciendo algo que puede hacerlo tropezar. Mire, para nosotros identificar bien qué es una piedra de tropiezo, tenemos que tener bien en claro a dónde queremos llegar. Porque entonces nunca vamos a ver qué es una piedra de tropiezo. Porque si no tenemos definido hacia dónde queremos llegar, mucho menos vamos a saber qué es eso que nos interrumpe llegar hacia donde nosotros vamos. Jesús nos da el ejemplo de tener bien en claro lo que Él venía a hacer. Y mire que Jesús venía a morir por la humanidad. Por cada uno de nosotros venía a morir en la cruz del Calvario. El objetivo que Jesucristo tenía es el objetivo más grande para los hombres, que es la salvación. Imagínense si por un momento hubiese hecho caso a la voz de Pedro. ¿Qué hubiese pasado? Entonces, hermano, usted debe de tener de antemano, de antes de entrar al mensaje, tener bien definido hacia dónde usted va para saber cuáles son las cosas que están siendo de tropiezo para su vida. Y mire, hermano, yo puedo hablarles acerca de cualquier tipo de tropiezo, porque hay muchos tropiezos. En la vida secular todos tenemos metas, planes, propósitos y todo eso. Y en verdad se ha venido abajo muchas veces los planes que hemos tenido para nosotros, para nuestras familias. Quizás usted hoy en el 2023 se planteaba otra cosa de su vida. Quizás cuando usted estaba pequeño decía, bueno, cuando yo sea adulto voy a ser un profesional o voy a tener una familia, voy a tener un cierto grado económico, pero al final no lo logró. ¿Por qué? Porque se opusieron obstáculos o piedras de tropiezo a usted en todo el trayecto de su vida. Y en verdad que es algo difícil cuando uno no logra, ¿verdad?, llegar a las metas. Es frustrante no poder lograr aquello que uno ha establecido en su mente. Hermano, pero ¿sabe qué? Aquello que usted ha establecido aquí en la tierra y en su mente, sí, es importante. Pero no es tan importante del tropiezo que yo quiero hablar. Porque usted pudo haber logrado ser profesional o no. Al final eso no importa porque usted va a morir. Usted pudo haber logrado tener mucho dinero o no, pero no importa porque al final usted va a morir. Usted pudo haber logrado cualquier cosa o no pudo haberla logrado, pero al final no importa porque igual va a morir. Hay billones de personas que están hechas polvo, que al igual que usted y que yo tenían propósitos y no lo lograron, murieron. Y hay quienes lo lograron, pero ¿de qué importa si murieron? Así que del tropiezo que yo quiero hablarle es de un tropiezo
que sí es importante, porque tiene que ver con la fe, tiene que ver con algo más allá, tiene que ver con lo eterno. Y usted debe de tener el cuidado de no tropezar en esto. Usted puede tropezar en lo que sea, menos en esto. Usted puede fracasar en el amor, puede fracasar en los negocios, puede fracasar en la familia, que fracase en lo que sea, pero en la fe no puede fracasar porque es algo eterno. Los demás fracasos, cuando usted muera, ahí se terminó todo. Pero si fracasó en la fe, ahí no termina todo. Entonces tiene que tener cuidado. Dice la palabra, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, ya ve que cree en mí, mejor le fuera atarse una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Amén. Hermano, es necesario que usted sepa y que tenga definida su fe, ¿verdad? Yo creo que todos aquí debemos de tener definida nuestra fe, así como Jesucristo. Y yo creo que el propósito del mensaje, porque usted debe de poner un no rotundo cuando identifique algo que está estorbando en su fe, que está impidiendo que usted avance en su fe. Usted debe de saber, hermano, completamente estar seguro y no dar la más mínima oportunidad para que usted fracase en la fe. Y lo primero que comienza diciendo el Señor en el verso 7, quiero que vean su Biblia, dice la palabra ahí, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Mire lo primero que dice la palabra del Señor, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Mire que en Lucas no dice que es necesario. En Lucas dice, es imposible que no vengan los tropiezos. Yo sé que no es algo alentador saber que tenemos que tropezar, saber que tenemos que caer, saber que en cierto momento de nuestra vida espiritual vamos a chocar con algo. Pues déjenme decirles que es algo normal. ¿Por qué es algo normal? Porque aquí dice la palabra que en el mundo vamos a tener tropiezos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que completamente se opone al plan de Dios. Y mientras vivamos en este mundo vamos a chocar siempre. Vamos a chocar contra el sistema de este mundo, con la ideología que hay en este mundo, con todo lo que hay en este mundo, siempre vamos a chocar. Siempre. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hermano, en el mundo es imposible que no haya tropiezo para los cristianos. Según la palabra del Señor, Satanás es el príncipe de este mundo. Es el que gobierna, es el que mueve todos los hilos. Entonces, el objetivo de Satanás es que usted tropiece, ¿verdad? Así que desde ya usted tiene que saber que va a tropezar. Qué bonito fuese, ¿verdad?, no encontrarse ningún obstáculo en medio del camino. Qué bonito sería. Pero ¿sabe qué? Los obstáculos, hermanos, no los llame del todo malo, porque es algo que nos ayuda a crecer. Es algo que nos ayuda a madurar. Es algo que nos ayuda a ver las cosas diferentes. Hermanos, a veces nos encontramos tantas piedras en los caminos que ya hubiéramos construido algo con esas piedras. Pero en vez de construir algo, siempre tropezamos con las mismas piedras. Siempre volvemos y hasta hay ocasiones del mundo tropecé de nuevo con la misma piedra. Hermano, hay tantas piedras en el camino que nosotros ya deberíamos saber de que es difícil. Ya nosotros deberíamos de saber de qué se trata esto. Es más, después de una caída, deberíamos de decir nosotros, ¿cuál será la siguiente piedra que vendrá a mi vida? ¿Cuál será el siguiente obstáculo que va a venir? Porque está viviendo en un mundo gobernado por Satanás. Y Satanás se va a oponer completamente a su vida. ¿Y cuál es el plan de Satanás? Porque
por eso definí bien acerca del tropiezo. Satanás, hermano, lo que quiere es que usted no llegue a la salvación. Ese es el plan de Satanás. Su objetivo es la salvación. Por eso ilustré lo del Señor Jesucristo y Pedro. El objetivo del Señor era salvar a la humanidad, llegar a la cruz. Era un plan del diablo que Jesucristo no llegase a la cruz. Por eso desde que Jesús va al desierto, Satanás se aparece queriendo obstruir, ¿verdad?, el plan de Dios para la humanidad. Y así en su vida también, ¿verdad? Entonces usted debe de tener bien en claro. Dice la palabra del Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios tiene que guardarnos del mal y nosotros tenemos que confiar en Dios. Hermano, pero esto del mundo, todos sabemos que es difícil, que se opone a Dios y todo eso. Pero yo quiero que sigamos leyendo, porque es interesante aquí, porque aquí cambia otra cosa. Aquí cambia un poquito la palabra del Señor. Mira, ay del mundo por los tropiezos, es normal en el mundo. Porque es necesario o es imposible que no vengan los tropiezos. Pero mire lo que dice aquí. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Aquí ya cambió otra cosa. Aquí es un trato personal con cada uno de nosotros. Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermano, usted no tiene que ser tropiezo para nadie. Y el tema es bien importante, porque muchas veces nosotros somos de tropiezo para muchos. Ay, esto es Jesucristo hablando, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En 1 Corintios 6:3 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Hermano, no seas instrumento para que otro caiga. Usted no tiene que ser instrumento para que otro caiga. Hermano, yo pensaba en este mensaje, imagínese por un instante que usted haya influido en que una persona se pierda. Es delicado el tema. Imagínese que usted haya influido directamente para que una persona vaya al infierno. En el caso de Pedro, Pedro estaba influyendo para que Jesucristo no cumpliera sus objetivos. Imagínese usted por un momento ser instrumento de Satanás. Y nosotros podemos ser tropiezos de muchas maneras. Mira, hermano, hay piedras de todos los tamaños, colores y sabores. Y yo no sé si usted, hermano, no se ha puesto a pensar en esto, porque usted, escúcheme bien, puede estar haciendo tropezar a alguien. Puede estar haciendo tropezar a alguien, y es serio. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que es mejor atarse al cuello una piedra de molino de asno y a tirarse en el fondo del mar que aquel que hace tropezar. Mire qué interesante. Sabemos lo que pasa en el mar. Dice la palabra que el Señor avienta los pecados en el fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. O sea que aquellos que son de tropiezo van a ser aventados ahí y jamás el Señor se va a acordar de ellos. Puede ser, hermano, que nosotros estemos siendo piedras de tropiezo, y por eso quiero, hermano, que evaluemos nuestras vidas conforme a la palabra del Señor, a la luz de la palabra del Señor, para que si estamos siendo piedra de tropiezo para alguien, reflexionemos y cambiemos nuestra mentalidad a la luz de la palabra del Señor. Hay muchas maneras de ser piedra de tropiezo. Por ejemplo, la primera, solo voy a poner dos para hacerlo más rápido, para que no se duerma. La primera es la lengua. Mire, hermano, la lengua, yo creo que es increíble lo que puede provocar una sola palabra en una persona. Una palabra puede provocar cosas en una persona. Bueno, fue lo que Satanás quiso a través de Pedro, con una palabra: Señor, que eso no te acontezca. Fue lo que Satanás intentó al principio en el libro de Génesis, con que Dios os ha dicho. Con una palabra, hermano, Satanás puede lograr sus objetivos.
a través de una persona, hermano, con los labios. Así que tenga cuidado con las palabras que salen de su boca, porque pueden ser palabras que hagan perder a un hermano. Y no me refiero a palabras necesariamente, palabras de desaliento, como tú no sirves, tú no lo vas a lograr, tú no puedes, sino palabras que pueden ser malinterpretadas. Por ejemplo, Pedro le dijo al Señor: Señor, que esto no te acontezca. Esa palabra no es una palabra que a nuestro parecer puede ser mala, más bien parece una palabra de que, en verdad, ¿cómo va a morir? No es posible que mueran. Las palabras, hermano, pueden ser algo confusas, pero si usted no tiene bien en claro cuáles son sus objetivos y a dónde quiere llegar, una palabra puede desviarlo. Por ejemplo, no vayas a la iglesia, estás cansado, hombre. Con una palabra. Mira, hermanos, hay personas que sus argumentos son como un globo y una palabra es como la punta de un alfiler, que con una palabrita se fue todo. Todo lo que creía, todo lo que pensaba, se fue de un solo, se espumó de un solo. Es tan débil que con una sola palabra quedó fuera. Y tenemos que saber esto. Hay una historia interesante y me gustó mucho. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 25, no lo busque, voy a contarla porque son más de 3 capítulos. En el libro de Números, capítulo 25, hay una historia bien peculiar. Por ejemplo, el pueblo de Israel sale de Egipto y vienen marchando porque van, acuérdese, tienen un objetivo. Van para Canaán, van para la tierra prometida, ¿verdad? Pero en ese camino van a haber obstáculos. Y en Números, capítulo 25, hay un hombre que se llama Balac. Y ese hombre, hermanos, cuando se entera de que el pueblo de Israel viene para la tierra prometida, él sale, hermanos, y quiere servir de tropiezo para que este pueblo de Israel, este pueblo de Dios, no llegue a la tierra prometida. Y miren lo interesante de la palabra del Señor, que él va a hacer todo lo posible, todo lo que esté en sus manos para que el pueblo de Dios no llegue. Y me llama la atención porque él manda llamar un profeta de Dios que se llamaba Balaán para que maldijese, mire la palabra, para que maldijese, no es que iban a hacer guerra, que le iban a poner esto, para que dijese una palabra en contra del pueblo de Israel. Balac quería que Balaán maldijese al pueblo de Dios. Mire que él tenía entendido que con solo decir una palabra, el pueblo de Dios podría ser maldecido. Qué interesante, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, ¿por qué mandó a traer un profeta de Dios cuando él mismo podía maldecir? Él pudo haber dicho, no quiero decir esas palabras, pudo haber maldecido al pueblo de Dios con sus mismos labios, pero no, mandó traer un profeta de Dios. ¿Sabe por qué mandó traer un profeta de Dios? Porque las palabras influyen, depende de quien las diga, ¿verdad? A veces a nosotros no nos importa lo que digan afuera, pero una palabra de nuestros padres puede dañar mucho nuestro corazón. Una palabra de un amigo puede dañar mucho nuestro corazón. Una palabra de nuestra pareja puede hacer pedazos nuestro corazón. Entonces ese hombre es inteligente. Manda a llamar al profeta de Dios para que maldiga al pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Lo manda a llamar en 2 ocasiones. Y aquí es interesante porque ayuda mucho al tema, porque cuando Balac viene, porque la primera vez dijo que no, pero la segunda vez como que él quiso ir, ¿verdad? Y me llama la atención porque cuando él viene caminando, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que venía en su burro y el ángel de Jehová, mire qué interesante y me gusta esta parte. El ángel de Jehová, esto es como lo opuesto, se puso como una piedra de tropiezo para que él no fuese a maldecir el pueblo de Dios. Pero él iba tan cegado, hermano, para lograr llegar allá, hermano. No sé cuáles eran los planes que él tenía al llegar allá, pero si el ángel se le apareció porque llevaba planes macabros. Y el ángel se le apareció por 3 veces al burro y el burro se paraba.
Y lo que hizo Balaam es que azotó a aquel burro. Mire, hermano, a veces Dios quiere que usted no haga lo malo y se pone delante de usted para que usted no haga lo malo, para que usted no llegue a concretar el pecado. Pero usted es tan insistente que no importa la señal que Dios le mande, usted va. Mire que hay gente que ya sabe cuál es la voluntad de Dios, pero vienen a consultar aquí. Pastor, ¿será que es el propósito de Dios esto? Hermano, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Mire que a mí me llama la atención la insistencia de este hombre. Lo mandan a llamar para maldecir al pueblo de Dios. Él sabe que no debe de hacerlo. Y en verdad lo rechaza la primera vez. Pero la segunda vez hubiese hecho lo mismo. No, pero no, voy a ir. Quédense aquí, en la mañana nos vamos. Ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Hermano, y las señales en el camino, 3 veces el ángel se le aparece, más bien el burro pudo entender, hermano, que no debía de ir ahí. Pero vamos más adelante en la historia. Dice la palabra del Señor que cuando llegó donde Balac, bueno, ya Balac le explicó, mira, bueno, el pueblo de Israel viene y pues yo quiero que los maldigas. Entonces le dijo, bueno, lo que diga Dios yo voy a decir. A mí no me importa lo que tú me digas, lo que diga Dios yo voy a decir. Y dice la palabra del Señor que se fueron para cierto lugar. Y ya Balaam le dijo, bueno, sacrifiquemos 7 corderos, 7 machos y aquí y todo eso, y voy a esperar que el Señor me hable. Entonces dice la palabra que se apartó. Entonces vino la palabra del Señor y le dijo, no, bendice a este pueblo porque este es mi pueblo y este pueblo va a lograr. Entonces, hermano, cuando el Señor le habla a Balaam, Balaam viene y le dice a Balac, no, es que el Señor me ha dicho que los bendiga. Yo no puedo decir otra cosa de las que Dios ya ha establecido. Entonces aquel hombre se enoja y le dice, te llamé para que los maldijeses y estás aquí y más bien los estás bendiciendo. Entonces dice, pero vamos, te voy a llevar a otro lugar. Miren la insistencia, porque alguien sabe el poder que hay en una palabra, hermanos. Él sabía el poder que hay en una palabra. Viene y lo lleva a otro lugar y acontece ahí, hermanos, ahí en Números capítulo 25, no lo busque. Acontece, hermano, que la segunda vez que le dice Balaam a él que sacrifiquen los corderos y todo eso, entonces se apartó para que le hablase por segunda vez el Señor a él, ¿verdad? ¿Y sabe qué le dijo Dios? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Mire, hermano, no podemos hacer nada cuando Dios ya ha establecido algo. Cuando Dios ya habló, no importa si nosotros relinchamos, pataleemos o como sea, lo que Dios ha dicho ya está establecido, hermano. Y este hombre va y le dice a Balac, no, es que ya Dios habló, no puedo hacer nada. Y pasa la tercera vez, hermano. La tercera vez van, hacen el mismo sacrificio y esta vez no solo dice las mismas palabras Balaam, sino que bendice al pueblo de Dios. Mira, hermano, él quería lograr que el pueblo de Dios fuese maldecido. Él quería lograr, hermano, que hubiese esa maldición en el pueblo de Israel. Y me llama la atención, hermano, porque a veces nuestra mentalidad, ya dicho sea de paso, ayer se predicaba de eso, es tan débil, hermano, que con una palabra nosotros tropezamos. Con una palabra nosotros retrocedemos. Con una palabra nosotros vamos hacia atrás. Como que si Dios no ha prometido, como que si Dios nunca hubiese hablado a nuestras vidas, como que si Dios, hermano, no existiera. Con una sola palabrita del enemigo ya nosotros hemos retrocedido. Por eso la palabra de Dios dice que por el oír viene la fe. Es necesario que nosotros todo el tiempo vengamos a la casa del Señor a escuchar la palabra del Señor, porque el oír la palabra del Señor, el oír las buenas noticias alienta nuestro ánimo para poder seguir perseverando, para poder seguir luchando, para poder seguir creyendo en aquel que ya habló. No importa si hay palabras negativas, no importa si hay circunstancias adversas, si hay lo que sea, pero sabemos que hay alguien que ya habló, que ya prometió, y puede venir quien sea, hermano, con sus palabras hirientes, con sus palabras contrarias. Usted ya está confiado
en lo que Dios ha dicho. Y esto es importante que usted lo entienda. ¿Sabe por qué? Porque estamos en el tiempo, hermano, tan sensible que con una palabra, hermano, se acabó. Estamos en un tiempo que usted no le puede decir, tiene que tener cuidado para hablarle al hermano, porque yo me recuerdo cuando iba a cazar pájaros ahí, había unos pájaros que uno solo hacía una bullita y así hay unos hermanos turcas. Solo sienten una bullita, hermanos, solo una palabrita y vámonos. Se van tristes. Yo a veces me he dado cuenta, bueno, y el hermano, ¿por qué ya no ve? No, pues es que pasó esto. Mira, hermano, vienen tiempos más difíciles. Vienen tiempos, hermanos, donde Satanás va a hacer cosas más grandes para desviarlo del propósito de Dios. Y si usted no está confiado, no está seguro de lo que ha creído, cualquier palabrita lo va a desviar. Y la influencia de Satanás, hermano, el poder más grande de Satanás es ese, la manipulación a través de una palabra, a través de eso. Y me gusta, hermano, ¿sabe por qué? Porque las palabras que salen de nuestra boca tienen un poder tan grande, Fíjese, hermano, que en cierta ocasión, no me recuerdo, pero hace mucho tiempo, yo miraba en la historia de cuando se peleaban las guerras, ¿verdad? Que había un ejército de 10,000 por aquí y otro ejército de 10,000 por acá. Fíjese, hermanos, que el líder de cada ejército se paseaba en su caballo. ¿Sabe qué estaba haciendo? Motivándoles con sus palabras. Y me llamaba la atención porque hay unos que usaban unas palabras tan alentadoras. Mire, hermano, el poder de la palabra. Usaban unas palabras tan alentadoras que sabían que iban a ir a morir. Pero iban con todo y gritando y con sus espadas. Imagínense lo que puede hacer una palabra. Estar dispuesto para ir a entregar su vida solo porque alguien lo motivó con una palabra. Solo porque alguien lo motivó con una palabra. Cuenta la historia del primer campeonato mundial de Brasil que ellos iban perdiendo. Y dicen que el entrenador en el medio tiempo les dio unas palabras a ellos que cuando salieron hicieron pedazos a aquel equipo y preguntaron qué fue lo que provocó que en el primer tiempo jugasen tan mal y en el segundo tiempo saliesen como campeones. Y ellos dijeron, los jugadores, fue por lo que el entrenador nos dijo. Imagínense lo que puede provocar lo que una persona pueda decir. ¿Y sabe qué, hermano? La mayor parte de lo que sale de nuestra boca son palabras de desaliento para los demás. La mayor parte de lo que sale de nuestra boca son palabras putrefactas que dañan a los hermanos, que dañan nuestra familia. Y por eso usted debe de saber esto, para que usted no sea piedra de tropiezo para nadie. De su interior, de su boca, tienen que salir palabras de bendición. Palabras, hermano, que alienten a los demás. Palabras que motiven a los demás a seguir perseverando, a seguir luchando. Y podemos encontrar muchas partes en la Escritura donde alguien, por ejemplo, Goliat, con sus palabras, hermano, amedrentaba a los escuadrones del Dios viviente, solo con decir, a ver, algún macho aquí que quiera pelear conmigo y que ustedes no sirven. Temblaban por las palabras que salían de la boca de este gigante. Lo que puede lograr, hermano, palabras contrarias, lo que pueden lograr palabras que no se acoplen a la voluntad de Dios. Por ejemplo, los 10 espías, mire, que 10 espías mandaron 12, uno por cada tribu, y solo 2 traían palabras de decir, lo vamos a comer como a pan. Sí, es cierto, son gigantes, pero Dios está con nosotros. Amén. Pero los otros 10 no vamos a poder lograrlo, no vamos a poder llegar, es que es tan grandote, nosotros no podemos. Mire, hermano, y ese es el problema.
Hay muchos que no van a entrar al reino de Dios por dudar, por no tener la confianza, por no tener la fe en Jesucristo. Nosotros hoy por hoy debemos de estar seguros de lo que Cristo Jesús ha dicho. Por ejemplo, Él dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermanos, solo con eso nosotros debemos de motivarlos. Dice la palabra que así como me voy, vendré. Nosotros estamos esperando al Señor porque Él prometió. Si Él habló, Él va a cumplir la palabra. Y usted tiene que estar aquí todo el tiempo perseverando, porque un día el Señor va a venir. Un día el Señor va a venir en las nubes. Y es cierto que a veces ahí vamos, hermano. Es cierto que a veces es difícil llegar a la iglesia. Pero es necesario entender por qué venimos aquí, por qué alabamos a un Dios vivo, por qué creemos en las palabras del Señor. Es lo mismo, es la misma circunstancia del pueblo de Israel. Salió, hermanos, y se encontró todo tipo de obstáculos. Al final recorrieron, hermanos, el desierto por 40 años porque no creían en la palabra del Señor. Así que las palabras, hermanos, tienen un impacto. Y usted debe de saber qué es lo que sale de su boca. Con la lengua, número 1, con tu comportamiento. A veces no es decir ni una palabra, hermano, para hacer de tropiezo. Para hacer de tropiezo. Por ejemplo, yo predicaba la última vez acerca del capítulo 18, los primeros 5 versículos, donde habla de los niños, ¿verdad? Donde Jesús les dice que el que se humille como un niño, ¿verdad? Ese es el que va a ver el reino de los cielos. Y enseguida el Señor dice: el que haga tropezar a alguno de estos pequeños. Hermanos, no necesitamos decir algo para ser de tropiezo. En nuestras casas podemos servir de tropiezo a nuestros hijos. Hermano, una mala actitud de un padre puede provocar el carácter de un hijo para apartarse de la voluntad de Dios. La mejor educación que pueden tener nuestros hijos no es la forma en cómo les hablamos, sino en la forma en cómo nos comportamos. Esa es la mejor enseñanza que usted le puede dar a su hijo. Usted puede darle cátedra, puede darle libros, puede hablarle todo el tiempo, pero si su comportamiento dice lo contrario, él no cree en ese mensaje. Él no cree en ese mensaje. Y nosotros a veces somos piedra de tropiezo con nuestro comportamiento, con nuestra forma de actuar. Y en nuestra casa es donde se conoce más quiénes nosotros somos. Ahí es donde se revela verdaderamente quiénes nosotros somos. Y nuestros hijos, hermanos, son los mejores jueces para determinar quiénes somos nosotros. O sea, hermano, el culpable de que mi hijo no crea en Dios soy yo. ¿Escuchó? El culpable de que mi hijo o mi hija no crea en Dios soy yo. Soy yo mismo. Con mi comportamiento, porque yo le he enseñado con mi forma de actuar que Dios no existe. Que lo que yo vivo es hipocresía. Que lo que yo vivo es falsedad. Imagínese, hermano, que nuestras vidas tienen poder también para hacer tropezar, para hacer desviar. Y dice la palabra que no debemos de ser piedra de tropiezo para los niños. La palabra dice: dejad venir los niños a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabe cuál es una piedra grande para que las personas no se conviertan a Cristo muchas veces? La iglesia. Es una piedra gigante. A veces la iglesia sirve como obstáculo para que las almas no sean convertidas. Porque la gente dice: pues para ser como ellos, ¿yo para qué voy a ir ahí? No necesitamos hablar, hermano. No necesitamos decir nada. Está manchado el testimonio. En Romanos 2:24 dice: porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Porque hablamos, hermanos, pero nuestra vida, en verdad, donde hay que mostrar a Cristo, en verdad, no lo estamos mostrando. Está desaparecido.
En 1 de Pedro 2:12 dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprensible, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mire que a veces con lo que nosotros hacemos podemos provocar, y qué interesante nuestro comportamiento, puede provocar que las personas de afuera alaben a Dios, glorifiquen a Dios, exalten a Dios. ¡Qué Dios tan grande!, decían cuando el pueblo de Israel salió, hermano, porque abrió el mar, y la gente decía cosas así. Y la gente tiene que decir hoy en día lo mismo, hermano. ¡Qué Dios tan grande de ese pueblo! ¡Qué Dios tan inmenso de ese pueblo! ¿Cómo ha cambiado la vida de estas personas? ¿Cómo son, hermanos, esas personas llenas de piedad, llenas de amor, llenas de misericordia? En verdad Dios habita ahí en medio de esos hermanos. Están glorificando a Dios. Están exaltando a Dios. Amén. Así que con nuestra forma de ser, hermano, podemos estar sirviendo de piedra de tropiezo para alguien. No sé cómo está hablando, no sé cómo se está comportando, pero cheque usted a la luz de la palabra si usted está siendo piedra de tropiezo. Y seguimos leyendo: por tanto, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos. Hay otra cosa interesante, hermanos, pero esto tiene que ver más con las personas que están enfrente de la iglesia, porque a veces nosotros mismos somos piedra de tropiezo. Y la palabra del Señor dice en Mateo 23:13: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y de estos, hermanos, hay miles. Ya se ha hablado aquí acerca de las personas que desvían a otros. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer nuestras convicciones, porque entonces puede venir cualquiera, hermano, y desviarnos del propósito de Dios, apartarnos de la voluntad de Dios. El otro día se celebraba la vida de alguien, por no decir un velorio. Y en ese velorio, hermanos, era de una secta. Y pues, obviamente esa secta tiene un líder. Y yo me ponía a pensar en esto, porque ni él va a entrar, ni todos los que están siguiéndolo a él van a entrar. Ninguno va a entrar. Él es la piedra más grande de tropiezo que hay en esa congregación. Y nosotros debemos de tener cuidado de no ser piedras de tropiezo dentro de nuestra congregación. Amén. Así, hermanos, que tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos cuidado con lo que predicamos. No se nos da, hermano, que hablemos más allá de lo que está escrito. No podemos venir aquí a inventar cosas, hermano, que el Señor no ha dicho. No podemos traer palabras, hermano, diferentes de las que Dios ya ha hablado. Ya Dios ya ha establecido su palabra. Y me gusta ese versículo en Números, dice: Dios ya habló y lo que Dios habló ya está. ¿Para qué ponerle más? ¿Verdad? Y eso es lo que dice la palabra. Pero hay algo más interesante. Yo quiero ir cerrando. Todavía me faltan unos 20 minutos. Quiero que vaya conmigo ahora sí. En 1 de Corintios. No quería dejar por fuera esto. 1 de Corintios capítulo 8. Y vamos a leer, quiero ir bien claro aquí, porque esto tiene que ver con todos nosotros. Ya no es con los de afuera, sino entre nosotros mismos, hermanos. Amén. Tiene que ver entre nosotros mismos. Capítulo 8, 1 de Corintios, verso 9. Dice la palabra del Señor: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser ¿qué? Vuélvalo a decir. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y voy a seguir leyendo. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos,
La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. ¿Se qué? Perderá. Mire qué interesante. Y quiero que preste atención en esto. Por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Mire qué interesante. Ayer me preguntaba mi hermano acerca de esto, porque hay cosas, hermano, que no tienen sentido. Hay cosas que no son pecado. Por ejemplo, aquí en el libro de Primera de Corintios, Pablo está corrigiendo un problema que hay en esta iglesia. Y el problema es, hermano, que había gente ya que conocía bien el evangelio y que no tenía problemas en comer carne que se sacrificaba a los ídolos. ¿Sabe por qué? Porque su pensamiento era de esta manera. Présteme atención, porque si no se perdió. Su pensamiento era de esta manera. Esa carne sacrificada a un ídolo que no existe. Entonces yo no tengo problemas con comer de esa carne porque ese ídolo no existe, ese Dios no existe. Tenían el conocimiento de que solo hay un Dios. No tengo problemas en mi conciencia con comer ningún tipo de carne porque sé que no es para nadie, porque no existe ese ídolo. Existe solo en la mente de ellos. Pero en mi mente sé que hay un solo Dios. Tengo mi convicción de que si como de esa carne no estoy en pecado. ¿Verdad que no está mal? ¿Verdad que está bien? Está bien porque él sabe que hay un solo Dios y estaba firme en su convicción, pero pasaba a lo siguiente, que en el mismo lugar habían personas que antes sí servían a esos ídolos y le sacrificaban a esos ídolos. Entonces, cuando vienen al Señor, ellos creen que no deben de comer esa carne porque sabían lo que hacían con esa carne. Mire las dos perspectivas que hay ahí. Porque no estamos hablando de inmoralidad sexual, no estamos hablando de matar, de robar, ni de fornicar. Pero ¿sabe qué? Esto puede ser pecado. Y no solo pecado, puede ser piedra de tropiezo para otro. Dice aquí, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes el conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano. Increíble aquí. Hermanos, quería llegar a esto porque a veces nosotros no nos importa hacer lo que sea, porque tenemos madurez espiritual, creemos que lo sabemos todo, pero estamos sirviendo de piedra de tropiezo de los más pequeños que vienen llegando. Hermano, pero es que yo soy libre en Cristo. Pero ¿y el amor al prójimo? ¿Pero y el amor a los hermanos nuevos? Hermano, pero yo no voy a cambiar mi forma de vida solo por alguien. Es injusto. No, hermano, no es injusto. La palabra de Dios manda que usted deba de cambiar eso por amor a los hermanos. Sea lo que sea. Estábamos hablando de carne ahí. Sea lo que sea. Y aquel que dice, no, yo no voy a cambiar por un hermano, pues no conoce a Cristo en verdad. No conoce a Cristo. No tiene ni la menor idea de quién era Cristo Jesús. Porque si tuviera la idea de quién es Cristo Jesús, amaría a su prójimo y haría cualquier cosa porque esa persona se salve. Y no pondría ningún obstáculo para que esta persona pueda crecer y madurar. Quizás ya más adelante, ya cuando esta persona haya madurado, yo puedo volver a hacer aquello que hacía que no me perjudicaba. Pero no quiero sacrificarme. Fíjese que Pablo sigue hablando más adelante en el mismo contexto, donde dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer mujer nosotros? Tenemos derecho a muchas cosas, pero dice Pablo al final, pero todo eso lo he hecho a un lado para no ser piedra de tropiezo para los demás. Tengo el derecho de hacer muchas cosas, pero no las hago porque no quiero ser piedra de tropiezo para los demás. Porque si soy piedra de tropiezo para alguien, ese alguien se puede perder, puede ir al infierno por culpa de nosotros mismos.
por culpa de nosotros mismos. Yo sé que es difícil, pero así es. Y usted me corrige más tarde en privado si estoy equivocado, pero yo así he entendido. Debemos de amarnos y debemos de saber la débil conciencia que tienen algunos hermanos y mejorar nuestro comportamiento y comportarnos a la altura de lo que la palabra de Dios nos demanda para que aquel hermano pueda crecer. Amén. Y quiero seguir leyendo. Vamos a terminar con esta parte. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Y mira, aquí es interesante y me encanta. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado al fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno. Mire, a usted lo pueden hacer tropezar, ¿verdad? Y eso es normal. Usted tiene que saber sus convicciones y tiene que tener cuidado de no ser piedra de tropiezo para alguien. Eso es hasta ahora lo que he predicado. Pero en esta parte, la palabra habla de cosas que pueden ser de tropiezo, pero cosas internas mías. Porque dice, si tu mano te es ocasión de caer, si tu ojo te es ocasión de caer. Y dice la palabra, no hay margen, hermano, para que podamos tratar de una manera con esto. No, la palabra lo trata radical. Sácalo de ti, córtalo de ti. Hay cosas, hermano, en nosotros que usted y yo sabemos, porque nos conocemos, que nos han servido de tropiezo para tener una comunión con Dios. Yo no sé qué será. Pero la palabra dice que usted tiene que arrancar eso de usted. Y obviamente la palabra habla de un ojo, de un brazo, pero es una manera de ilustrar, no tiene por qué arrancar su brazo. Porque, por ejemplo, si su ojo le es ocasión de caer, se arranca un ojo y el otro no, mira también, pues. No está hablando literalmente de sus partes. Está hablando de aquellas cosas que a usted mismo lo hace tropezar. Y yo puedo analizarme a mí mismo. Yo podría empezar con esa parte, porque el primero que tiene que salvarse soy yo. Y ver aquellas cosas que me están sirviendo de tropiezo. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es aquello que me está sirviendo de tropiezo? Dice la palabra que lo corte. Y es algo, hermano, que está bien arraigado a mí, porque dice la palabra, córtalo. Échalo de ti. Es algo que ya está puede estar en mi personalidad, puede estar en mi mentalidad, puede estar en mi cultura, puede estar muy dentro de mí, pero la palabra radicalmente dice que lo saque, que lo corte, porque puede hacer que eso me lleve a una perdición eterna. Ahora yo no sé dentro de ustedes qué es lo que hay. Pero voy a volver al principio para cerrar el mensaje. Hay una convicción como Cristo. Cristo iba a llegar a la cruz. Cristo tenía un propósito y una meta que cumplir. Dar su vida por toda la humanidad. Y lo que fuese que sea que se le interpusiese en el camino, Él lo iba a reprender. Él lo iba a botar. Él lo iba a echar fuera. Ahora bien, nuestros objetivos son iguales. Cristo murió por nosotros. Ahora hay una vida que salvar. Ahora nosotros estamos yendo hacia el reino de los cielos. Cualquier cosa que se ponga en nuestro camino, tenemos que reprenderla. Tenemos que sacarla. Tenemos que echarla. Tenemos que desecharla, hermano. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. La meta es el reino. La meta es la salvación. Usted sabe qué es lo que ha estorbado hasta el momento. Usted sabe lo que ha obstaculizado hasta el momento para que usted pueda acercarse más a Dios. Hermano, usted necesita tener una vida en comunión con Dios, en oración, pero al momento de orar, pues usted prefiere ir a ver televisión. ¿Cuál cree que es su piedra de tropiezo?
Hermano, nosotros venimos a la iglesia, pero fíjese que cada vez que voy a la iglesia llega alguien a mi casa. ¿Qué cree que es eso? Una turrunca, hermano. Es una piedra de tropiezo. Dígame un obstáculo, hermano, que sea más importante que venir y escuchar la palabra de Dios, que fortalecer nuestra fe, que fortalecer nuestra vida espiritual. Mencióneme algo que sea más importante que eso. Mencióneme algo que sea más importante que su salvación. Nadie me va a mencionar cosas a mí, porque son cosas absurdas a veces que nosotros ponemos. Esa es la piedra de tropiezo. Y a veces, hermano, deseáramos que fuese una piedrota, hermano, un obstáculo grandote, pero ni se ve la piedra, hermano, de chiquita. Y ahí tropezamos. Así, hermanos, cierro con esta palabra. Si usted no tiene bien en claro de a dónde va, incluso con gusto puede ir tropezando por la vida. Y le va a dar igual, porque no tiene ningún objetivo, no sabe para dónde va. Ni siquiera sabe de dónde viene. Pero si es un hijo de Dios, si está comprado con la sangre de Cristo, sabe para dónde va, sabe quién le ha hablado. Y usted va a ser sabio para despreciar todo aquello que lo aparta de Dios. Póngase de pie.